La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 5 columnas de tractores han salido ya desde distintos puntos de España hacia Madrid, donde quieren confluir esta mañana a las puertas del Ministerio de Agricultura y donde quieren escenificar una de las mayores protestas desde que empezaron las movilizaciones del campo. La marcha no la organizan las asociaciones mayoritarias, sino la plataforma Unión de Uniones, que asegura que van a entrar unos 1.000 tractores al centro de la capital. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Unión de Uniones no acepta las medidas que el ministro Planas propuso a estas organizaciones agrarias mayoritarias la semana pasada. Dice que todas son insuficientes y dice también que si no cambian las medidas habrá que cambiar al ministro. La tractorada en Madrid se produce en paralelo a la que los colectivos mayoritarios, que son Asaja, COAC, UPA, han convocado también para hoy en Gran Canaria, Palencia, Málaga y Murcia. Allí en Murcia se esperan 10 tractoradas simultáneas y 3 columnas llegarán al centro de la ciudad, donde se prevé una concentración frente a la delegación del Gobierno. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Se tiene previsto que las columnas de tractores empiecen a formar dentro de media hora en todas las comarcas de la región de Murcia. Unas tractoradas que está previsto comiencen a andar a partir de las 9:30 de la mañana, lo que afectará al tráfico de las principales autovías de esta comunidad autónoma. También a núcleos como la ciudad de Murcia, Cieza o Jumilla. A mediodía se concentrarán frente a la delegación del Gobierno, donde también repartirán productos agrícolas a los ciudadanos. Las tractoradas se prolongarán hasta las 4 de la tarde como máximo. Esta noche el principal incidente se ha vivido en Córdoba. Un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía porque los agentes les impidieron entrar con sus tractores en el centro de la ciudad. En Cantabria consiguieron cortar 3 puntos de acceso a la comunidad. También se vivieron momentos de tensión entre los agricultores y la Guardia Civil. Y durante horas, varios tramos de la A8 y de la A67 estuvieron intransitables. El Gobierno dice que respeta las reivindicaciones de los agricultores y que seguirá negociando con ellos. La cadena SER en Madrid les está contando qué falló en el protocolo de emergencia de la residencia de ancianos de Aravaca, en el que murieron 3 mujeres este domingo en un incendio. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, las bocas de incendio no tenían presión y tampoco había luces de emergencia en el centro. Esta es una residencia concertada y pese a que nada de esto funcionaba, pasó 2 inspecciones de seguridad, una en abril, otra en agosto del año pasado. Para acceder a la habitación en la que se originó el incendio, los bomberos tuvieron que entrar por la terraza, forzando la persiana y la ventana corredera. El Gobierno central pide explicaciones a la Comunidad de Madrid y Ayuso los acusa a ellos, al Gobierno, de ser inhumanos y excéntricos. Y todavía en Madrid está otra historia que les contamos a esta hora en la SER. Una jueza investiga al profesor de un colegio que presuntamente ha agredido sexualmente a 2 alumnas. Las niñas tienen menos de 5 años. El maestro lo niega, está ahora en libertad condicional, pero tiene activa una orden de alejamiento. La información es de Pedro Jiménez. El profesor ayudante fue detenido e interrogado la semana pasada, pero solo respondió a preguntas de su defensa. Y la jueza, a instancias del fiscal, acordó la libertad con medidas cautelares, obligación de comparecer semanalmente, retirada de pasaporte y prohibición de acercarse a menos de 500 metros del colegio de las víctimas. Entre los argumentos que manejó la juez para estas medidas figuran la gravedad de los hechos, que además se produjeron en el mismo centro escolar, dijo, con el consiguiente riesgo de que pudieran volver a repetirse. El caso estalló cuando una de las menores contó en casa a sus padres lo ocurrido, acudieron a un hospital donde exploraron a la niña y se activó el protocolo. A este caso se han sumado otros 2, el de otra menor de 5 años y el de un niño por conductas que no están relacionadas con delitos sexuales. Ninguno de los 3 continúa en el Greenstone y el profesor se dio de baja por problemas de salud. La SER se ha puesto en contacto con la defensa del investigado, que niega los hechos. Es 21 de febrero, es miércoles, día de sesión de control al Gobierno. Será en poco menos de 2 horas, a las 9, en el Congreso. Han registrado preguntas para el presidente del Gobierno, tanto Alberto Núñez Feijóo, que llega triunfal después de la victoria en Galicia, como la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Escucharemos referencias, sin duda, a los resultados en Galicia el domingo, también a la amnistía, y Junts ya pone el foco en la negociación para los presupuestos generales del Estado. Sobre eso ha registrado su pregunta Nogueras. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Junts y el PSOE todavía tienen por delante otros 15 días hasta el 7 de marzo para poder llegar a un acuerdo en la Comisión de Justicia y sacar adelante la ley de amnistía. No hay avances de momento que sepamos. Por eso hoy Junts cambia el tiro y se centra en otro tema que le puede dar más adelante dolores de cabeza al Gobierno, los presupuestos. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Sí, siguiendo la estrategia de Esquerra, los de Puigdemont buscan poner hoy el foco en cuestiones más sociales. Por eso Míriam Nogueras pregunta a Sánchez por la negociación de los presupuestos, aunque lo que más inquieta
inquietud genera tanto en el gobierno como entre los grupos que le dan apoyo parlamentario es el desenlace de la ley de amnistía, que es lo que mantiene esas cuentas bloqueadas. Junts y el PSOE guardan silencio sobre el contenido de las conversaciones, no trasladan ningún tipo de avance, aunque entre los socios se extiende el convencimiento de que habrá acuerdo y que esta extensión del plazo, 15 días más, ayudará a que los independentistas encuentren la manera de aceptar el pacto. A eso se aferran los socialistas, que quieren proteger al máximo el diálogo con los de Puigdemont, aunque al mismo tiempo presionan. Hay fuentes del Ejecutivo que no ocultan su hastío y que recuerdan que quien más pierde si finalmente no hay ley son los potenciales beneficiarios de la misma, es decir, los dirigentes independentistas. Ayer hubo sesión de control en el Senado y el momento más tenso fue este que van a escuchar entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el senador del PP, Alejo Miranda de Larra. Con una mezcla de reproches sobre amnistía, etarras, narcos. ¿Qué será lo siguiente, señor Marlaska? ¿Prohibir los funerales? ¿O lo siguiente serán homenajes a los narcos, como miran para otro lado con los homenajes que le gustan a Bildu? Ruego. ¿Qué será lo siguiente, Ruego señor silencio, ministro? señoría. ¿Acaso será lo siguiente amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el estrecho? El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una jornada particular en un barco con un narco del jefe, del secretario presidente del Partido Popular. Hoy, cuando Pedro Sánchez termine de responder las preguntas de la sesión de control, se irá a Marruecos. Será el primer viaje oficial de esta legislatura a ese país y hay mucha expectación por ver si finalmente el rey de Marruecos va a recibir a Pedro Sánchez, porque la última vez Mohamed VI le dio plantón al presidente del gobierno. De momento, ese posible encuentro no está confirmado. Ayer les avanzábamos en este mismo programa que Suiza estaba cuestionando la investigación por terrorismo contra Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra. Tiene dudas porque ve motivos políticos en la causa que instruye el juez García Castellón, pero ahora también sabemos que hace 4 años la Audiencia Nacional ya pidió información a los suizos. Y la respuesta entonces fue no. Suiza no vio indicios de terrorismo y fuentes de la instrucción consultadas por la cadena SER admiten que dejaron pasar este tema en su momento porque tenían la sensación, y esto es lo que cuentan, de que estaban haciendo el ridículo. La información es de Miguel Ángel Campos. El juzgado de García Castellón remitió hace 4 años una rogatoria muy similar a la actual, que fue considerada política por Suiza, en la que además descartó la existencia de terrorismo, por lo que se negó a ofrecer a García Castellón la información requerida. Según fuentes jurídicas del procedimiento, el juzgado no intentó desmontar aquellas acusaciones de Suiza. Fue tal la sensación de ridículo y los argumentos eran tan parcos, admiten las mismas fuentes, que el juzgado de García Castellón jamás respondió a aquella rogatoria de Suiza y simplemente dejó languidecer esa vía de investigación, confiesan las mismas fuentes. Ahora, el juez, coincidiendo con el trámite de la ley de amnistía, intenta reanudar la pista suiza, pero la respuesta ha sido ya muy similar. La guerra en Gaza es la noticia más destacada esta mañana en la crónica internacional porque Estados Unidos ha vetado por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego. El embajador palestino ante la ONU dijo que mientras se debatía esa resolución, que al final no ha salido adelante, 25 palestinos habían muerto en Gaza. En cambio, el embajador de Israel en Naciones Unidas vinculó a la ONU con Hamás. Según Médicos Sin Fronteras, el ejército de Israel ha atacado esta misma madrugada un refugio en el que han muerto al menos 2 personas de su equipo y hay además varios heridos. Y sobre Ucrania. Estados Unidos está trabajando en un nuevo paquete de sanciones a Rusia que la Casa Blanca va a activar esta misma semana. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A falta de un paquete de ayudas, la Casa Blanca presentará un paquete de sanciones. Sanciones contra Rusia y que el gobierno desvelará este viernes, horas antes del 2º aniversario de la invasión a Ucrania y una semana después de conocer la muerte del opositor Navalny, de la que Estados Unidos responsabiliza directamente a Vladimir
Vladimir Putin. Se trata de una nueva serie de sanciones que, según fuentes del gobierno, serán sustanciales, que tendrán un fuerte impacto contra el Kremlin, dañando sobre todo a su sector militar, y otra vuelta de tuerca para presionar a Rusia, pero también al Partido Republicano. Las tropas ucranianas se están quedando sin munición y perdiendo posiciones, recordaba otra vez ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Por ahora no hay rastros de un posible encuentro entre Biden y Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, y la Casa Blanca no se cansa de repetir que Ucrania se debilita día tras día. Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras denuncia las consecuencias humanitarias de la política migratoria de la Unión Europea. Aseguran en ese documento que se está poniendo en riesgo la salud, el bienestar y la dignidad de familias y niños y que cada día, dicen, se normaliza más la violencia como forma de disuasión. Victoria García. Dice Médicos Sin Fronteras en su informe que la Unión Europea se está desentendiendo de la obligación de asistir a las personas en peligro en el mar. Raquel González, coordinadora de la ONG en España. Esta violencia, que es institucionalizada, se ha visto agravada por discursos de los líderes políticos que cada vez deshumanizan más a estas personas que no son europeas. Los naufragios y las muertes evitables se han convertido en tragedias diarias, sentencia este informe llamado Muerte, Desesperación y Desamparo, el costo humano de las políticas migratorias de la Unión Europea. Quien habla es Aquiles, un inmigrante que embarcó en Túnez. Su testimonio y el de otros miles ilustra una espeluznante adopción de tácticas violentas autorizadas por las políticas comunitarias y envalentonadas por la retórica política cada vez más deshumanizadora de los líderes europeos. Médicos Sin Fronteras pide a los gobiernos que cambien de rumbo y vuelvan a los principios de solidaridad en los que se basan la Unión Europea. Ponemos ahora rumbo a la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talents. Ana, bon día. Bon día. Y en Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. ¿Qué tal, bon día, Ángeles? Porque este es el momento para comentar alguna de las noticias del ámbito local, como, Ana, ese circo ocupa, vamos a decir, que impide además, ahora que tanto hablamos de las mascletas, que impide disparar una mascleta. Sí, ha ocurrido en Campanar, que es un barrio de Valencia que en su día fue un municipio independiente y que esta semana está celebrando sus fiestas patronales. Han tenido que suspender la mascleta y el castillo porque el solar que utilizan siempre para estos espectáculos pirotécnicos está ocupado por un circo. Lo denunciaba en la SER Rafa, que es uno de los clavarios. Día grande de Campanar y la mascleta que hacemos nosotros todos los años, vienen aquí a ver la mascleta, porque son unas buenas mascletas las que hacemos y así lo tenemos. Se trata de un circo con animales que en Navidades no obtuvo el permiso municipal porque este tipo de espectáculos está prohibido en Valencia. El ayuntamiento insiste en que ya le ha dicho al propietario del circo que se marche porque el permiso para ocupar el solar acababa el día 3. Se han levantado 3 actas de infracción y los servicios municipales estudian ahora si emprenden acciones legales. Pero al final, y como no pudieron disparar los fuegos artificiales, lo dispararán el sábado en otro solar del barrio del Campanar. Ay, sí, no, que se vengan a Madrid, que aquí tienen sitio para hacerlo. En Galicia, una persecución de película, Richie, que acabó en un atasco. Sí, ha ocurrido en Ames, muy cerca de Santiago. La Guardia Civil vio un coche que circulaba sin la matrícula delantera, un vehículo que coincidía con una denuncia por robo que habían recibido horas antes. Le dieron el alto, pero lejos de parar, el conductor emprendió una huida de 8 kilómetros por carreteras secundarias. Una huida a toda velocidad, poniendo en peligro a todo aquel que se cruzaba en su camino. Consiguió zafarse de los agentes hasta que acabó en Omilladoiro, una zona en la que, Ángels, siempre hay atasco. Y en esta ocasión pues no fue una excepción. Así que, atrapado entre coches, el hombre decidió darse a la fuga corriendo, pero fue interceptado por la Guardia Civil unos minutos después. Fue puesto a disposición judicial y está investigado por robo o hurto de uso de vehículo, falsedad documental, conducción temeraria y además no tenía puntos en el carnet de conducir. Lo tenía todo y además atraco en hora punta, imagínate. Sí. Atención a esto que va a contar Ana desde Valencia. Problemas en las cervicales por el uso del móvil. Sí, porque 27 kilos en la cervical, así dicen los especialistas de la unidad del dolor del Hospital del Consuelo del 9 de octubre de Valencia, que afecta el móvil a la espalda. 27 o sea, es como cargar kilos. 27 kilos. Efectivamente, según la inclinación que utilices al ver el móvil, sí, pues se produce una sobrecarga muscular y una afectación discal. Y el uso de la tecnología está incrementando la aparición de las patologías. Por ejemplo, el dolor cervical, como te digo, el dolor lumbar, pero también los dolores... Claro, pero porque vamos
digamos, con la cabeza como bajada, ¿no? Claro, ¿será? la pones así, en función de la inclinación, la afección es más o menos. Pero también hay afección al hombro, al codo y a la mano, sobre todo al dedo pulgar. ¿Por qué? Porque, claro, como tienes que tener el móvil en la mano y el móvil cada vez es más grande, pues se producen afectaciones y además, como aquí voy a ser boomer, como los más jóvenes teclean con el dedo pulgar, pues están produciendo. Eso a ti no te va a pasar, o sea, de todas estas dolencias, tú la del dedo pulgar es la que no vas a tener. La que menos. Yo voy con el móvil en una mano y con la otra con el índice. Es más, lo pones en una mesa y vas tecleando con las dos manos. Correcto. Bueno, una vez con el ratón, hace muchos años, pedí una carpeta porque no me daba el ratón para bajar. Entonces pedí una carpeta para ponerlo. Imagínate cómo está el tema. Voy a dejarlo aquí, Ana. Richie, gracias. De nada, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Nos recomienda Pepa Blanes el último ensayo de la escritora Naomi Klein. Autora de libros como Nólogo, donde nos advertía de la sangre que hay detrás de las marcas de ropa que vestimos, o La teoría del shock, donde explicaba la política de golpes de Estado de su país y la CIA. La escritora Naomi Klein publica un libro bien distinto ahora. Doppelganger es su libro personal, político y activo, donde habla de las fake news y de cómo la derecha ha conseguido sacar rédito y azuzar a los movimientos y teorías de la conspiración. Sí, en el libro exploro el auge de la cultura de la conspiración. Mi doppelganger es muy activa en el mundo de las conspiraciones de Internet. Se convirtió en una especie de estrella de la ultraderecha. La autora parte de un hecho personal, la confusión que hay en torno a su persona y a la de otra escritora judía, Naomi Wolf, una autora a la que admiraba, que fue asesora de Al Gore, feminista y que ahora ha acabado sentándose en las tertulias de Bannon y contra las vacunas y el COVID. En el que, al parecer, una cantidad enorme de personas empezaron a creer que otra persona era yo. Yo siempre supe que yo era yo, pero había quienes parecían estar confundidos. Asegura sobre este relato que habla de los dobles que cada uno tenemos y que tiene mucho que ver con el plano de las redes sociales. Sin duda, este es uno de los ensayos que marcará época. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.